Muy buenas tardes a toda la comunidad académica que nos escucha en este momento. Mi nombre es Martín Estrada Mejía, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola en el área de estructuras y estoy acá con ustedes pues, acompañándolos para presentarles los trabajos de grado de Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola, la modalidad pues específica de trabajos investigativos, monografías y pasantías en la sala B, que es específica para ingeniería civil, estructuras y construcción. Entonces, les voy a mostrar los 9 trabajos que tenemos para esta presentación de hoy. El primero se llama Análisis de la importancia de la ingeniería civil en el apoyo a la gestión de las entidades de carácter público, una práctica de extensión elaborada por Arnold Esteban Olascuaga Romero, en colaboración con la profesora Angélica Delmira Barrera Puerto. Después de esa vamos a poder escuchar a José Luis Hernández Solano con la remodelación del primer piso del edificio San Agustín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en apoyo con el profesor Luis Enrique Gil Torres. Después de esa vamos a tener el trabajo elaboración de presupuestos mediante el análisis de precios unitarios empleando herramienta informática, elaborado por Miguel Ángel Díaz Gómez, también con el apoyo del profesor Luis Enrique Gil Torres. Después de ese, vamos a estar en el trabajo construcción y modificación de la ciudadela educativa de Pasto Central Villaflor en Pasto, Nariño, elaborado por Wendy Natalia Mora Ardila, también con el apoyo del profesor Luis Enrique Gil Torres. Después, el análisis de precios unitarios y estudio de licitaciones en la empresa Garper Ingeniería y Compañía SAS, elaborado por Camilo Andrés Cuesta Saucedo, en colaboración con el profesor Carlos Orlando Robles Roa. Después de ese, estructuración de proyectos de vivienda de interés social rural basados en la política de vivienda rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, elaborado por Sergio Iván Camargo Rueda, en apoyo con el profesor Carlos Orlando Robles Roa también. Luego, la evaluación y propuesta para el mejoramiento de la infraestructura con elementos de madera en aulas educativas, caso de estudio sede Leticia Universidad Nacional, elaborado por Luis Daniel Duarte León, con el apoyo de la profesora Kaori Patricia Takeuchi Tam. Después de ese apoyo técnico a proyectos de análisis y diseño de estructuras en concreto reforzado, elaborado por Jonathan Snyder Roa Ruales, con el apoyo de la profesora Marisabel Molina Herrera. Después, la selección y aplicación de un programa de geometría y matemática dinámica como instrumento de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en cursos regulares de estática, por Juan David Zapata Oliveros, con el apoyo y la colaboración del profesor Ricardo Parra Arango. Entonces, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Yo espero que disfruten mucho las presentaciones y que tengan oportunidad de colaborar con preguntas y comentarios. Si tienen alguna pregunta específica de alguna de las presentaciones, no duden en ningún momento en escribirles a los autores, que van a salir pues sus correos en las presentaciones. Y muy buena tarde para todos. Que estén muy bien. Buenos días compañeros, mi nombre es Arnold Olascoaga y en esta presentación les hablaré sobre el trabajo de grado que realicé para optar al título de ingeniero civil, el cual consistió en unas pasantías realizadas en el Instituto de Desarrollo Urbano, más específicamente apoyando el área de la subdirección general, y el cual decidí titular como Análisis de la importancia de la ingeniería civil en el apoyo a la gestión de las entidades de carácter público. Este sería el contenido y entonces pues primero en la introducción, como todos sabemos, la ingeniería civil es una rama de la ingeniería que es bastante amplia y versátil. Su aplicación puede ser muy variada y va desde el análisis de datos e información para apoyar actividades de tipo administrativo de los proyectos hasta la aplicación de conocimientos científicos avanzados para la construcción de edificaciones. Brevemente para contextualizarlos, el IDU es una entidad pública creada por la Alcaldía de Bogotá
para la realización de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras viales y de infraestructura de la ciudad en el espacio público. Esta se divide en 4 subdirecciones y una de ellas es la Subdirección General de Desarrollo Urbano, en donde yo estuve realizando mis pasantías y se encarga principalmente de los procesos de factibilidad de proyectos, diseños de proyectos, gestión predial y gestión e innovación del conocimiento. Eh, el objetivo general de la pasantía que planteé fue analizar el aporte de la ingeniería civil a los procesos administrativos que se llevan a cabo en entidades públicas como el IDU durante las distintas etapas de los proyectos que estén realizando. Y como objetivos específicos planteé estos basándome en las actividades que el IDU me había dicho que les iba a estar colaborando durante el semestre, pero pues debido al tema de la virtualidad en realidad fue muy complicado cumplir con todo lo que se pactó. Ya más adelante les hablaré un poco más en detalle sobre esto. Continuando con la metodología, pues en un principio se acordó con la subdirección general que las actividades que yo desarrollaría a lo largo del semestre serían unas y pues finalmente terminé realizando las que se encuentran en este cuadro. Em, pues como ya lo mencioné, por el tema de la virtualidad, se tuvieron impedimentos para poder tocar y aplicar los aspectos más técnicos que se proponían inicialmente. Por temas de tiempo no voy a andar mucho en este cuadro, ya les hablaré un poquito más al respecto en una comparativa en el apartado de resultados. Debido a la situación de emergencia sanitaria por la pandemia, las pasantías fueron realizadas totalmente mediante la modalidad de teletrabajo. Por esto, el único recurso utilizado por mí fue mi computador y por medio de este yo accedía a los computadores del IDU, los cuales cuentan con un software especializado. Este software es una plataforma desarrollada por ellos llamada Sistema de Información y Acompañamiento Contractual, o por sus siglas el SIAC. Es una base de datos en la que se encuentran cargados todos los contratos que la entidad maneja en el momento. A través de ella se puede revisar y editar información de los contratos y contratistas, descargar y subir documentos relacionados y cambiar y actualizar los estados de los contratos. Es demasiado útil para encontrar de manera rápida y sencilla la información y llevar correctamente la trazabilidad de todos los proyectos a lo largo de todas sus etapas. Cabe destacar que esta herramienta tiene muchas funcionalidades, pero pues yo utilicé unas poquitas. Antes de pasar a los resultados, me gustaría compartir con ustedes de manera muy superficial algunos de los proyectos más interesantes de los cuales llegué a manejar documentación en algún momento durante el semestre. Todos ellos están entre su fase de planeación y de inicio de ejecución. El primero es el cable aéreo de San Cristóbal. El estudio de factibilidad vigente contempla un trazado de casi 3 kilómetros y un sistema de 128 cabinas con capacidad de albergar 10 pasajeros, con un tiempo de viaje aproximado de unos 8 minutos por sentido. Se espera que esto beneficie de manera directa a más de 400.000 habitantes y que genere unos 7.000 empleos. A finales del año pasado se adjudicó la consultoría del proyecto por casi 7.000 millones de pesos y se espera que la construcción se pueda adjudicar en el año 2022. El siguiente proyecto es la avenida longitudinal de Occidente, la ALO, en el acceso sur. De este, el gobierno empezó el proceso de adjudicación en marzo de este año, 2021, y la avenida posee una longitud total de 23.5 kilómetros, de los cuales 19.5 son vía nueva y 4.5 sería mejoramiento de lo que ya existe. Además, también se contempla una construcción de una ciclorruta de unos 10 kilómetros y contará con una inversión de unos 700.000 millones de pesos. Se espera que la duración de la etapa de preconstrucción sea de un año y la de construcción sea de 4. También se espera que este proyecto genere aproximadamente unos 18.600 empleos directos e indirectos. El siguiente sería la ciclo Alameda Medio Milenio. Este se trata de un bicicorredor moderno de casi 28 kilómetros de longitud, comenzando en el Parque del Tunal y terminando en la calle 170. Se considera que sería la primera ruta rápida para bicicletas en Latinoamérica y los estudios de prefactibilidad y factibilidad contaron con la contribución del Banco Interamericano de Desarrollo. En noviembre del año 2020, el IDU adjudicó los estudios y diseños a detalle del proyecto por un costo aproximado de 8.700 millones de pesos. El último y el que sería como el más sencillo de todos los que les he presentado es la construcción del puente peatonal al costado
de la intersección, al costado sur de la intersección entre la calle 80 con Avenida Boyacá. Este reemplazará al actual para cumplir con condiciones de accesibilidad requeridas para personas discapacitadas y con movilidad reducida, y también dará un acceso más seguro a los biciusuarios. Este tiene la particularidad de haber nacido por una acción de tutela interpuesta al distrito por parte de un ciudadano. Ahora sí, ya mirando el apartado de resultados, realicé este cuadro comparativo entre las actividades pactadas con el IVA en un principio y las que finalmente terminé realizando, obteniendo que de las 10 actividades pactadas, solamente 3 son comparables a las que realicé. En la primera, elaboraría la suscripción y legalización de actas de inicio, suspensión, reinicio y otros procesos de los contratos delegados, y en realidad solamente validé terminación de algunos contratos mediante el CIAC. En la segunda, elaboraría informes de avance técnico, financiero y administrativo de los contratos de estudios y diseños de los proyectos, pero terminé solamente colaborando en la elaboración de dichos informes, redactando la justificación de algunos proyectos. Y en la tercera, eh, revisaría informes verificando la congruencia de la información, pero terminé revisando y enviando un reporte de las obligaciones pactadas de los contratistas. Otras actividades que también estuve realizando a lo largo del semestre, pero que no fueron pactadas desde un comienzo, fueron la validación de documentación para procesos contractuales, el diligenciamiento de un cuadro de contratos según la priorización de la subdirección y la elaboración de una matriz resumen en una tabla dinámica. Entonces, pues como pueden ver, las actividades realizadas distaron bastante de ser lo que se pactó en un principio, eh, ya que dentro de lo pactado se tocaban aspectos mucho más técnicos. Casi todas las actividades que terminé realizando fueron hechas mediante la plataforma CIAC y consistieron principalmente en la validación de documentación. A pesar de esto, considero que sí logré sacar mucho provecho de la pasantía y que aprendí bastantes cosas, pues principalmente en consideración de que esta es una entidad pública y por lo tanto pues tiene varias particularidades que pues un ingeniero civil difícilmente pues llegue a ver a lo largo de su carrera. Em, Aprendí cosas como la manera adecuada de llevar a cabo procedimientos para cierto tipo de tareas administrativas. También aprendí sobre el manejo de la información y el equilibrio que debe haber entre hacerla pública para rendición de cuentas el, y pues a la vez proteger datos sensibles que no deben ser compartidos por temas de seguridad. Y también aprendí sobre la utilización de software especializado como el CIAC, que optimiza el manejo de información y hace que todo sea mucho más eficaz y eficiente. Ya para culminar mi presentación, algunas de mis conclusiones fueron pues que primero es de vital importancia para este tipo de entidades que todo o casi todo el personal administrativo tenga conocimiento de ingeniería civil, ya que esto brinda mayor confiabilidad de que los proyectos tengan un alto control de calidad en todo momento de las etapas constructivas, desde su planeación hasta su ejecución. En la actualidad, todas las organizaciones necesitan profesionales integrales que sean multifuncionales y que sus conocimientos les ayuden a estar capacitados para realizar gran variedad de actividades en caso de requerirlo. Pero pues asimismo también deben tener variedad de profesionales, ya que esto permite que haya aportes desde puntos de vista diferentes, lo que puede beneficiar la toma de decisiones. En las actividades de pasantías se requiere que haya acompañamiento constante por parte de las entidades en que se realizan para que tanto los estudiantes como las mismas entidades saquen el máximo provecho de estas. Y por último, que el contexto sociocultural del país puede afectar mucho cómo se desempeñan las labores en este y todo tipo de entidades. Y el personal es el que tiene el deber de sobreponerse a estas dificultades, adaptarse y seguir cumpliendo con un trabajo de la mayor calidad posible. Em, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si llegan a tener alguna inquietud o quieren más información, pues aquí abajo está mi correo de contacto. Muy buen día. A continuación se presentarán los trabajos realizados durante el desarrollo de la pasantía y lo que se implementó en el transcurso del semestre en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mi nombre es José Hernández y es un gusto presentarle mi trabajo.
Entonces, en la presentación tendremos una breve descripción y una breve presentación de la entidad, que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una breve descripción de las actividades que se desarrollaron durante el semestre y una breve introducción a lo que es el proyecto que se implementó. Primero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene designado el control de los mercados capitales, la política cambiaria, el control de las balanzas de pago, el desarrollo de la política fiscal, el arancel y el presupuesto nacional. Durante los últimos años y los últimos meses, el Ministerio de Hacienda ha venido remodelando los pisos del Ministerio de Hacienda. En mi pasantía me asignaron el proyecto de la remodelación del primer piso del Ministerio de Hacienda del edificio San Agustín. Durante la pasantía se vinieron presentando diferentes propuestas junto a la arquitecta, se vinieron arreglando y se vinieron evaluando con el grupo de infraestructura, en el que nos pudimos dar cuenta y en el que se evidenció un problema vital, que fue el conflicto por los espacios privados, que eran las oficinas privadas. Entonces me pidió hacer un manual de estandarización de espacios para evitar esos conflictos de espacio en las propuestas arquitectónicas. En esta se describe lo que es la oficina del director, la oficina del coordinador, los espacios de islas de trabajo y los espacios también de secretaría. También se vinieron desarrollando y se vinieron arreglando Plan Piso 2, que era un proyecto ya que ya iba mucho más avanzado, entonces en los que necesitaban que se arreglaran los layouts y se presentaran PFs, se exportaran los PFs para presentar al personal del grupo de infraestructura. También se me pidió hacer una propuesta arquitectónica que, si bien no fue la escogida, también dio un apoyo para la propuesta final que se escogió. Una vez escogida la propuesta final, la propuesta arquitectónica final, se me pidió hacer un modelo 3D en SketchUp para presentar claramente la propuesta definitiva para personas que posiblemente no entendían los planos y necesitaban algo un poco más descriptivo. Bueno, ya llegando al proyecto, se planteó entonces implementar la metodología BIM. Entonces, para esto se propuso un objetivo general, que fue estructurar la metodología BIM en futuros proyectos del Grupo de Infraestructura del Ministerio de Hacienda y desarrollar una guía para la gestión futura. Aquí podemos ver la portada del manual que se implementó. Se plantearon objetivos específicos, que es crear un protocolo para la implementación de objetos BIM en cada proyecto del grupo de infraestructura. También realizar la implementación en el actual proyecto, que era la remodelación del primer piso del edificio San Agustín. Capturar y presentar el estado actual del edificio. Calificar y caracterizar el estado de los elementos de la remodelación. Estandarizar objetos arquitectónicos en algún modelo 3D. Determinar las necesidades de los elementos de la remodelación, generar un registro de los elementos de remodelación y, por último, generar un modelo conceptual con la propuesta final prestada en algún software. Entonces, es un hecho que la metodología está siendo implementada rápidamente en diferentes países y esto ha sido cada vez más importante y propuesto destacable, en especial para estudiantes y académicos. Entonces, ahora es necesario implementarlo tanto en entidades privadas como públicas, y esto ofrece bastantes ventajas, ya que incluye información geométrica, de tiempos, de costes, ambiental y también de mantenimiento. De BIM se pueden evidenciar a comparación de muchos diseños y proyectos gestionados tradicionalmente. Entonces es bueno que funciona como una base de datos en la que no sea cabida el error humano y en la que no se puede perder información. Entonces, por esto es necesario que todos los agentes deben trabajar sobre un mismo modelo. Entonces, único modelo por un solo proyecto. En el desarrollo, entonces, el modelo en SketchUp 3D también sirvió para dar una idea y dar un primer paso a un modelo conceptual en Revit, que ya más adelante se los comentaré, en el que se muestra primero la distribución estructural que ya tenía, en especial lo que es las columnas, que es lo más importante, y los muros que ya existían, los muros perimetrales, y también
también presentar la propuesta arquitectónica con estos muros no estructurales, con los inmuebles presentados. En este video se puede dar un pequeño vistazo de lo que se presentó al grupo de infraestructura, dando también pequeños detalles arquitectónicos que posiblemente no se pueden evidenciar en un plano de AutoCAD en 2D, pero en un modelo 3D sí se puede evidenciar. Para continuar con el proyecto, entonces es necesario hacer un plan de implementación. Entonces, cabe resaltar que durante el desarrollo de la pasantía, el proyecto se quedó en la propuesta arquitectónica y no avanzó a un siguiente nivel, por lo tanto yo como estudiante no pude seguir dar un siguiente paso en el proyecto como tal. Pero por lo mismo se creó el manual de implementación BIM, que contiene un primer paso y un acercamiento al grupo de infraestructura. Entonces en este se contiene este plan de implementación que comienza con la asignación de roles. Esta asignación de roles tiene como objetivo especificar cuáles son los agentes del, del, de la modelación BIM, empezando con el BIM Manager, que es el encargado de dar los estándares de calidad, el coordinador BIM, que funciona más como un veedor a que se cumplan estos estándares, los especialistas BIM, que son los que trabajan en un área específica, cumpliendo los estándares del BIM Manager, y también un BIM, que es el que se encarga de subir todo lo que hace el especialista al modelo, y por último, aunque no hace parte del flujo de trabajo, el personal de apoyo, que también se puede evidenciar, bueno, que también se puede ayudar al desarrollo del modelo. Bueno, ya entrando más al modelamiento BIM, hay unos estándares para el modelo. Entonces se piden unas fichas descriptivas, una georreferenciación, unas unidades de medida de escala, unos ejes y niveles, también un nivel de desarrollo según la etapa del proyecto, la representación en planos debe ser clara, y por último las líneas de visualización. Esto es lo que hace la mesa de trabajo y sobre todo el BIM Manager. Ya durante el modelo BIM se abordan diferentes etapas. La primera es la conceptualización y prefactibilidad, que es más o menos el 5% de lo que va a ser el proyecto como tal. El diseño esquemático ya aborda un poco más las características de la estructura y también de los elementos arquitectónicos. Luego unos criterios de diseño. Con esto se hace un diseño detallado, que ya es un preproyecto, que es el 75% de lo que se va a entregar, y por último los documentos de construcción, que es el trabajo final. Entonces para esto se hace un plan de ejecución BIM en el que se propone una fecha límite, en el que el coordinador BIM debe agendar reuniones para coordinar con todos los agentes. También se debe tener contacto con cada agente participante para que no se pierda información y para que no hayan conflictos entre versiones. También debe haber un cronograma del desarrollo del proyecto con hitos. El procedimiento y los protocolos para la entrega y aprobación de los modelos deben ser estipulados por el BIM coordinador. También debe haber un esquema de precisión de dimensiones, establecer un sistema común de coordenadas, un sistema de unidades común. También debe haber unos convenios para definir dimensiones y contenidos críticos del modelo, y debe haber formatos de archivado a ser usados, convenios de nomenclatura de archivos y de objetos, definir un software a utilizar, solo se debe utilizar uno porque es un solo modelo, y también medidas para permitir la interoperabilidad entre aplicaciones. Por último, se debe adjuntar planos bidimensionales de referencia, y se deben dar directrices para el cierre del proyecto y sus finales. Unas conclusiones de esto es que la modelación BIM pudo ayudar un poco más a lo que fue el entendimiento de agentes que de pronto no eran ingenieros civiles o arquitectos, que con un modelo 3D pudieron acercarse un poco más a lo que se estaba planteando. También que el tiempo no fue suficiente para hacer una implementación efectiva,
pero se logró hacer un buen acercamiento, ya que nunca se había hecho en el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Voy a hacer la presentación de mi trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía académica. Entonces, mi trabajo de grado se titula La elaboración de presupuestos mediante el análisis de precios unitarios empleando herramienta informática. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz Gómez, mi director de pasantía fue el ingeniero Luis Enrique Gil y la empresa en la cual elaboré mi pasantía académica fue la empresa Innovar Gestión de Proyectos y Construcción SAS. Entonces, el contenido de manera general en el cual dividí esta presentación, primero son las generalidades, que son los argumentos que descubrí y que fui construyendo en mi proceso en la compañía para entregar mi proyecto académico. Segundo, la explicación de mi proyecto académico. Y por último, las conclusiones después de todo este proceso. Entonces, primero, las generalidades. Recién ingresé a la compañía, tuve un lapsus de tiempo donde me dediqué a observar los procesos internos de funcionamiento de la compañía, tratar de ver en qué lugar yo pudiese hacer un aporte significativo. Entonces, quiero resaltar estos 4 ítems, donde el primero es la improvisación a la hora de realizar los presupuestos. Encontré que todos los residentes de obra tenían una metodología diferente a la hora de entregar un presupuesto. Unos hacían el proceso detallado de la elaboración de la APU y otros simplemente recopilaban proyectos similares y hacían una compilación de muchos proyectos y entregaban una propuesta. Segundo, la falta de estandarización de las actividades ejecutadas por la empresa. La empresa en este momento está en un lapsus donde se postula a múltiples proyectos sin importar el enfoque. ¿Esto qué causa? Causa que primero la compañía no se especialice en un ítem específico y que no tenga en ocasiones la capacidad intelectual y material de ejecutar ciertos procesos a los que se están postulando. Tercero, el alto margen de error inducido por errores de digitación y los precios de insumo, de los insumos de obra desactualizados. Obviamente, el proceso con el cual se elaboran los presupuestos es un proceso muy tradicional, lo que causa que un error en un cero, en un punto, cause un aumento o una disminución en la propuesta que se entrega. Y esto puede causar o que la propuesta se rechace o que la propuesta de ser aprobada pueda generar pérdidas económicas a la compañía. Los tiempos de entregas de las propuestas son muy cortos. Existe una desorganización a la hora de distribuir los presupuestos dentro del personal. ¿Esto qué causa? Que el personal tenga un tiempo limitado para entregar el presupuesto ante la compañía o ante el cliente. Entonces, ahora, como pasante universitario, mi labor fue generar una herramienta. La herramienta que yo diseñé en primera instancia lo que pretende es optimizar el tiempo en la generación del presupuesto. Segundo, disminuir el error que es producto de la digitación manual. Y por último, que el presupuesto esté alimentado por una base de datos de insumos lo más actual posible. Entonces dividí esto en 3 secciones. El flujo de trabajo, que es esquematizar de manera gráfica las etapas de implementación de mi proyecto, de implementación y ejecución de mi proyecto. Como segundo gran ítem fue el proceso operativo. El proceso operativo en primera instancia es la investigación o cotización de los insumos de obra. Posterior a eso viene la generación de los APUs. Luego, esos APUs van a alimentar un listado de actividades de obra que a su vez van a alimentar el presupuesto final. Es un proceso secuencial. Por último, diseñé también un plan de implementación donde se especifica las secuencias en tiempos, semanas, el material. Y el material me refiero a los equipos, el equipo necesario para implementar y el recurso humano necesario para poner en marcha y articular mi propuesta a la compañía. Entonces, acá encontramos las etapas. Las etapas de implementación las distribuí en 3. La primera etapa, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior,
es una etapa de investigación o podemos llamarlo cotización, donde se investigan los precios, ya sean de internet o de proveedores, los proveedores de los últimos proyectos que está ejecutando la compañía. Los catálogos por internet son de empresas que ofrecen sus productos por internet, pero que estén legalmente constituidas. Estas dos opciones nos van a permitir alimentar los insumos. Los insumos nos van a servir como una base teórica para alimentar la elaboración de los APUs, y cuando tengamos estandarizados los APUs que la compañía se va a focalizar, se va a generar un listado, y ese listado de obra nos va a servir para elaborar el presupuesto final. Estas son las 3 etapas en las cuales dividí mi propuesta. Ahora acá encontramos el flujo de trabajo. El flujo de trabajo inicia desde la parte izquierda superior con los insumos. Como sabemos, el análisis de precios unitarios parte desde un grueso de materiales, equipos, mano de obra y, si lo requiere, una subcontratación. Entonces tomé como ejemplo la actividad 209, vigas de amarre en concreto, donde se especifican cuáles son los materiales, cuáles son los equipos y cuál es la mano de obra que se necesita para ejecutar esa actividad 209. La actividad 209 compone el capítulo número 2, que es el capítulo de la cimentación, que a su vez está compuesto por 19 actividades adicionales. Cada una de estas 19 actividades debe estar basada en un único y específico APU. De estas actividades que componen el capítulo número 2 de cimentación, a la final se recopilan 11 capítulos más, que a su vez cada uno de los capítulos está compuesto por 112 actividades. A la total, esas 112 actividades fue las que me tocó recopilar en mi proceso de la empresa y tratar de estandarizarlas. ¿Basado en qué? Basado en un análisis que hice de cuáles eran los proyectos similares que se estaban ejecutando de manera importante en la compañía, que se repetían, por llamarlo de alguna manera. Ahora voy a hacer la explicación de cómo funciona mi herramienta informática, la cual articula todos los procesos que expliqué en las diapositivas anteriores. Entonces, acá iniciamos primero con la selección de un capítulo, para este caso la cimentación. Posteriormente vamos a hacer la selección de las actividades específicas para el capítulo que seleccionamos previamente. Vemos que se integra a la tabla la actividad perfilada a mano de bermas y taludes de 5 centímetros. Vemos que se relaciona también un precio unitario, el cual es producto de un APU específico, que a su vez está alimentado por unos insumos que son lo que vamos a estar actualizando paulatinamente. Posteriormente agregamos otro capítulo, que son estructuras aéreas en concreto. Comenzamos a actualizar también con cada una de las actividades según la solicitación del proyecto o del cliente. Posteriormente, ¿qué es lo que se quiere? Adicionalmente, quise que mi tabla mostrara el grado de incidencia de cada uno de los capítulos: cimentación, estructuras aéreas en concreto, y que me muestre la incidencia por metro cuadrado en función del global del proyecto. Acá voy a colocar 100 metros cuadrados de mi proyecto general y voy a ingresar las cantidades de cada uno de las actividades. Estas pueden ser sacadas de, pues, como lo sabemos, de un plano en 2D o de un modelo en 3D. Como vemos, cada vez que se comienzan a integrar las cantidades, se comienza a actualizar el total y se comienza a totalizar la tabla según la necesidad, como ya lo dije, del proyecto. Como último paso, lo que se hace es totalizar. Se totaliza qué fue lo que nosotros estamos presupuestando. Y por último, obtenemos un valor para presupuesto final. Acá podemos variar, obviamente, lo que es el IU según las consideraciones de la empresa y según la solicitación, dependiendo del cliente, más o menos. Este es el funcionamiento global de la tabla. Como podemos ver, es un proceso bastante ágil que permite disminuir la digitación manual y permite optimizar el tiempo, que era uno de los ítems claros que yo tenía para suplir en la compañía. Ahora, la delimitación está dentro de mis conclusiones. Esta es la diapositiva, simplemente ya es para concluir. La delimitación del alcance de la compañía, como yo lo pude mencionar con ustedes, era importante de que la compañía se focalizara, y considero importante que la compañía se focalice en un mercado objetivo específico que permita disminuir la variabilidad de las actividades y así parametrizar
y enfocar los esfuerzos, ya sean materiales, humanos, económicos, en ciertos sectores y permita a su vez optimizar y volverse como especialistas en ese rubro, en ese ítem específico. Segundo, la definición clara de las funciones a desarrollar por el personal de la empresa. Los residentes de obra dedicados a sus actividades de residente de obra tenían que realizar en paralelo los presupuestos. Estas actividades se cruzaban y a la final el entregable del presupuesto siempre estaba limitado por el tiempo libre que tenía el residente en la obra, que en ocasiones no era mucho, causando de que el residente tenga sobrecarga laboral y que el entregable, que es el presupuesto que suele ser muy extenso, no tenga un grado de confiabilidad alto. Tercero, quiero resaltar la importancia de contar con una base de datos, ya que en este momento la compañía carece por completo de una base de datos donde los residentes o los encargados de los presupuestos puedan acceder, alimentar sus presupuestos, porque solo ciertos residentes tienen cierta información. ¿Qué genera? Genera una variabilidad, vuelvo y lo reitero, en el entregable final, porque cada uno utiliza una metodología diferente y a su vez utiliza una información diferente. Entonces, este fue otro de los ítems que quise como resaltar. Y por último, quiero mencionar la importancia de las herramientas informáticas. Como podemos ver, mediante el uso de la herramienta como una tabla de Excel, nos puede ayudar a agilizar los procesos, a disminuir y a optimizar y a volver competitiva la empresa en este mercado, en un mercado en donde se están integrando nuevas tecnologías y realmente considero que puede ser un aporte importante y suple a cabalidad lo que fue mi objetivo principal planteado para esta pasantía académica. Tengo las referencias que utilicé, donde puedo observar la metodología y ya con esto concluiría. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Wendy Morardila. Mi proyecto consiste en la construcción y modificación de la ciudadela educativa de Pasto Villaflor con una aproximación a las utilidades y ventajas de la metodología BIM. El propósito de este trabajo de grado es incursionar en la metodología de BIM con un modelado básico y sencillo del proyecto real, para lo cual se selecciona el bloque B del proyecto Villaflor, que se reduce en el área arquitectura a muros, ventanería y cubierta, y en el área estructural a vigas, columnas y placa de entrepiso. Esto con el propósito de mostrar en términos generales algunas ventajas y oportunidades de la metodología BIM con algunos software y herramientas en particular dentro de todas las opciones que están en el mercado, tales como Revit, BIM 360, Navisworks, Zipe, Zipe Arquitectura y finalmente Open BIM Quantities. Esta introducción entonces va de la mano con los objetivos propuestos, los cuales son los siguientes. Básicamente, se busca explorar oportunidades de mejora en procesos y actividades de la preconstrucción y construcción, tales como generación de cantidades, presupuestos, acoples e interferencias entre los resultados de los diseños. Además, indagar sobre el estado normativo del BIM en Colombia para que la empresa pueda seguir unas pautas establecidas y así paulatinamente incorporar esta tecnología en sus procesos. La metodología. A grandes rasgos, a partir de los planos de diseño estructurales y arquitectónicos en AutoCAD proporcionados por la empresa, se genera el modelado en 3D en Revit para realizar cuantificaciones y presupuestos con la herramienta de tablas de planificación cantidades. Acá es importante mencionar que podría usarse cualquier otro programa de modelado como Zipe Arquitectura, por ejemplo. Posteriormente, con el archivo exportado en formato abierto tipo IFC, se realiza un procedimiento análogo de cantidades y presupuesto empleando Zipe, con Open BIM Quantities y su servicio de manejo colaborativo en la nube. Este es BIM Server Center. Adicionalmente, se exploran otras herramientas de Autodesk como BIM 360, que proporciona el entorno de trabajo colaborativo y se explora una función del programa Navisworks Manage, también vinculado a BIM 360, que permite detectar interferencias entre elementos del modelo. Todo lo anterior a partir del mismo modelo generado inicialmente en Revit. Se seleccionaron estos software debido a que la licencia estudiantil lo permitía con un periodo de prueba. No obstante, por ejemplo, Zipe Arquitectura es gratuito y en general hay muchas opciones en el mercado para emplear BIM. Ahora, la metodología más específica según el programa. Empezaré con Revit.
Después de importar los planos de AutoCAD en Revit, se procede a generar el modelo en 3D y se realiza un cálculo de cantidades de los diferentes materiales, teniendo especial cuidado de asignar a cada elemento geométrico su respectivo material. Una vez estimadas las cantidades y teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra localizado en Pasto, Nariño, se extrae la información de bases de datos oficiales que poseen precios de referencia para la zona, tal como los APUs del INVIAS para Nariño con año base 2021. Estos datos se ingresan manualmente al programa para obtener los costos asociados. En cuanto a ventajas y limitaciones encontradas. En ventajas, se tiene un proceso de modelado sencillo, se tiene una fácil integración del elemento con un material y la estimación de cantidades es automatizada. En limitaciones, para obtener los costos es necesario tener en cuenta la cantidad requerida de cada material, que puede ser en términos de área o de volumen, motivo por el cual resulta necesario agregar una columna adicional para obtener el costo total según lo requerido. Sin embargo, esas dos columnas en metros cuadrados y cúbicos de costos totales pueden generar confusión, ya que se tienen dos precios distintos para el mismo material y no es posible eliminar u ocultar la celda que no se requiere. Otra limitación. Los precios ingresados manualmente para obtener el costo total están sujetos a variaciones, por lo que mantenerlos actualizados implica un esfuerzo adicional para constantemente revisar e ingresar manualmente los valores correctos debido a la falta de automatización, con una base de datos de precios nacionales de proveedores comerciales. Las anteriores desventajas son debidas a que se trabajó con el software como tal, con Revit, más no con la metodología BIM. Más adelante explicaré su uso en el entorno de BIM 360 de la familia Autodesk. CIPE, con Open BIM Quantities. Después de haber revisado la arquitectura del modelo importado de Revit en formato IFC en CIPE Arquitectura, se emplea la herramienta de mediciones y presupuesto, denominada Open BIM Quantities. Puesto que no se contó con una base de datos para la zona en formato abierto, se optó por crear manualmente un banco de precios, introduciendo únicamente los materiales y capítulos que se desean cuantificar. Esos son mampostería, vigas, columnas, cubierta y ventanas, de manera análoga a Revit. La diferencia obtenida en cantidades con los dos programas es, la verdad, insignificante, puesto que se trata del mismo archivo de lectura IFC. En cuanto a ventajas y limitaciones. Bueno, se tiene una integración con el entorno en la nube, esto es centralización, puesto que todos los archivos se guardan y se actualizan con la página web bimserver.center. Hay interoperabilidad al manejar archivos abiertos IFC, hay una fácil asociación de materiales a cada elemento y la estimación de cantidades también es automatizada. En cuanto a limitaciones. Si se contara con una base de datos abierta de precios y materiales de la zona que pueda ser cargada al entorno colaborativo, sería posible automatizar su actualización para cualquier proyecto. Es importante mencionar que hacer esto sí es posible en la plataforma de BIM Server Center, pero la limitante es que tanto las empresas como el gobierno decidan compartir públicamente este tipo de información para que sea de tipo colaborativa. A continuación, hablaré de algunas herramientas de la familia Autodesk y empezaré con BIM 360. BIM 360 es un entorno común de datos para tener acceso a la información centralizada por parte de todos los miembros del equipo asignados. Inicialmente se crean 3 carpetas básicas principales: documentación, modelo y planos, donde cada persona puede dejar la información en su respectivo folio. Esto permite tener una mejor organización según las necesidades del proyecto. Desde la plataforma en línea es posible visualizar el proyecto, así como las secciones y alzados creados del modelo, incluso los planos cargados que estén en formato DWG. Estas visualizaciones permiten realizar mediciones rápidas, hacer anotaciones y comentarios que los demás miembros del equipo verán. No obstante, para realizar ediciones del modelo como tal, es necesario hacerlo desde la aplicación de escritorio, verificando previamente su conexión con la nube BIM 360. Ventajas. Se tiene una integración con entorno en la nube, hay un establecimiento de canales de comunicación, flujos de trabajo, seguimiento de los conflictos de diseño para las revisiones y correcciones del proyecto. También se permite la visualización rápida y en línea de modelos, archivos y planos. En cuanto a las limitaciones, fácil integración para trabajar con las herramientas y aplicaciones de la familia de Autodesk, pero no con software de otras marcas. Ahora, Navisworks. Navisworks es otra herramienta de la familia Autodesk. Consiste en un software de revisión de modelos 3D.
Una de las funcionalidades empleadas permite la localización de interferencias o errores dentro de los proyectos. Adicionalmente, Navisworks permite integrarse a la nube BIM 360. Inicialmente, se carga el archivo creado en Revit. A modo de ejemplo, se ejecutó una prueba de interferencia entre las vigas y los muros del segundo piso. El resultado obtenido mostró 60 conflictos en total. Al hacer clic en cada uno de ellos, el programa indica la ubicación y la ilustración de los conflictos generados. Entonces, en las ventajas tenemos previsión de los conflictos e interferencias entre elementos del proyecto antes de su construcción, evitando sobrecostos y atrasos en obra. Sencilla coordinación de los modelos de distintas disciplinas. Esta detección de interferencias se puede emplear para verificar choques de, por ejemplo, red de gas y muros, red contra incendios y vigas, entre otros. Además, mejora la aproximación de las cantidades de obra que realmente se van a emplear después de corregir tales interferencias. En cuanto a desventajas, se tiene el costo de las licencias, pero pues esto aplica en general para gran parte de los software de BIM. Ahora, a modo de conclusiones. La obtención del presupuesto parte de una adecuada estimación de las cantidades. Sin embargo, realizar esta actividad manualmente y de manera tradicional puede tener ciertos errores debido a variación de los planos sin actualización de las cantidades previamente estimadas, falta de orden, metodología poco adecuada, falta de concentración al tratarse de procesos rutinarios y monótonos, falta de experiencia en las actividades necesarias y básicas en la construcción, suposiciones inadecuadas, bueno, entre otros motivos. Entonces, a partir de lo anterior y de los resultados obtenidos con Revit, CIPE, BIM 360 y Navisworks, la propuesta de la metodología BIM resulta no solo interesante, sino conveniente y necesaria. Si bien el costo inicial de adquisición de las licencias de su uso es elevado, se compensa a largo plazo para disminuir el riesgo de error en cualquier etapa del proyecto, ahorrando tiempo y dinero en términos de jornadas laborales, evitando reprocesos e implementando automatización en cuanto a cantidades, presupuestos, interferencias entre elementos constructivos, canales de comunicación, entre otros. Todo mediante la premisa de trabajo colaborativo centralizado y automatizado. Dentro de algunos años, el manejo y uso de este tipo de metodología será indispensable para desempeñar actividades requeridas en el ejercicio de la ingeniería. A continuación, se presentan unos documentos base aplicados al entorno colombiano, tanto en el plano normativo como práctico del BIM, de manera que la empresa tenga unas pautas mínimas a seguir para comenzar a implementar esta metodología. En cuanto a las recomendaciones, Colombia elaboró en el 2020 un COMPES con asesoramiento del personal del Reino Unido para adaptarlo a la ISO. Este año se están ejecutando los proyectos piloto y procesos de adaptación para que las curadurías reciban todos los formatos digitales pertinentes, con el fin de que para el 2026 todos los proyectos públicos del país se radiquen y se promuevan a partir de medios digitales con la publicación del primer mandato BIM. En Colombia, estos lineamientos son dados por la Resolución 0441 del 2020 del Ministerio de Vivienda. Por otro lado, el BIM Forum Colombia, en colaboración con Camacol, tiene una guía en formato PDF para la adopción BIM en las organizaciones, donde cada equipo puede priorizar los usos BIM que requieren los modelos dependiendo del proyecto en específico, abarcando todas las etapas del ciclo de vida. Esas son planeación, diseño, construcción y operación. Es una guía metodológica bastante completa, disponible en la página web de Camacol. Tiene todas las pautas básicas, pero necesarias para implementar BIM en las empresas. Por último, las referencias empleadas y muchas gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Camilo Andrés Cuesta y mi trabajo de grado se titula Análisis de Precios Unitarios y estudio licitaciones en la empresa Garpen Ingeniería, bajo la dirección del profesor Carlos Orlando Robles Roa. Esta empresa se dedica a la construcción, consultoría e interventoría de todo tipo de edificaciones, obras de saneamiento básico e infraestructura en general. Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, pero pues ha desarrollado proyectos a nivel nacional. Actualmente se encuentra ejecutando las obras de optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Villavicencio y la rehabilitación de la línea de conducción de acueducto de la ciudad de Buenaventura. Aquí menciono ahora los objetivos más importantes en el desarrollo de la pasantía dentro de la empresa, que a grandes rasgos pues, corresponden a apoyar la gestión de los proyectos de la empresa y servir de apoyo
en el estudio de licitaciones y presupuestos mediante el análisis de precios unitarios, que es en lo que se basa la pasantía. A partir de esto, pues, se tienen unos objetivos más específicos y de los cuales desarrolla la mayoría de las actividades en la empresa, que son estas dos últimas que están resaltadas. El primero es conocer a profundidad el funcionamiento del software AdPro 5 para la elaboración de presupuestos, análisis de precios unitarios, cortes y actas de obra, contratos y subcontratos y relación de facturas de almacén y remisiones, de lo cual pues hablaré un poco más adelante. Y con el uso de esta herramienta también pues elaborar asimismo los presupuestos y los análisis de precios unitarios completos para el estudio de factibilidad de las licitaciones en las cuales aplique la empresa en la búsqueda de nuevos proyectos de construcción y de ingeniería. Este es como un cronograma de las actividades más importantes que se desarrollaron durante la pasantía, en donde al inicio se da pues un proceso de capacitación para el uso de la herramienta, y pues porque digamos que ya para las últimas 8 semanas se desarrollaron ya lo que a mi parecer son las actividades más importantes en la pasantía, que son la elaboración de los presupuestos de Baranoa y Santa Lucía para el alcantarillado sanitario y de Soacha y Cibaté para las obras de rehabilitación de la malla vial. Entonces, bueno, para el proceso de capacitación, como les decía, el tema de 5 es que es un software de administración de proyectos en sistema de gestión integral de constructores para constructores, mediante la cual es posible, pues, digamos, llevar el control de cualquier proyecto, de cualquier presupuesto, mediante el análisis de precios unitarios, los presupuestos, los contratos y las cotizaciones, las entradas de almacén, las remisiones, los pedidos de obra, los cortes de ejecución, entre otros. Bueno, en paralelo a este proceso de capacitación que tomó aproximadamente 1 mes, 2 meses casi, se lleva también la búsqueda y análisis de precios unitarios de referencia en las actividades, en los diferentes procesos de licitación. Esto se hace buscando en las bases de datos de APUs que ya tienen algunas entidades como lo son el INVIAS, el IDU, Datacauca, Construdata o el ICU, y a partir de los cuales se pueden encontrar los precios de algunas actividades, como podemos ver, digamos, en la imagen de la derecha, en la tabla de la derecha, que bueno, este es un ejemplo donde se encuentran algunas actividades para la ejecución de vías urbanas, como la localización y el replanteo, la demolición de estructuras de pavimento, estructuras de concreto, y digamos que estos precios de referencia son los que se encuentran dentro de estas bases de datos y los cuales se comparan con los precios que ofrecen las entidades en sus presupuestos de licitación, que sería como esta penúltima columna de derecha a izquierda. Luego de esto, que digamos fue un proceso más de apoyo, no tanto de elaboración de presupuestos, sino de apoyo en la búsqueda de precios, que fue aproximadamente en unos 5 o 6 procesos de licitación. Luego de terminar satisfactoriamente el proceso de capacitación en el software, se procede entonces a, como les dije al inicio, a elaborar los presupuestos de 2 procesos de licitación, del Atlántico y el de Soacha. Entonces, el proceso para esta implementación se detalla acá. Digamos que primeramente hay que conocer muy bien a detalle el presupuesto oficial de la entidad, que, bueno, a grandes rasgos es como lo muestro en esta imagen, que es como un ejemplo pues, el ejemplo de la licitación de Soacha, en donde pues muestran detalladas cada una de las actividades a realizar dentro del proyecto, con sus respectivas cantidades y sus respectivos valores. Estos son los valores que, digamos, tienen como referencia en la entidad contratante, que, digamos, sirven de referencia para el análisis de la factibilidad. Luego de esto, se procede a elaborar cada uno de los análisis de precios unitarios correspondiente a todas las actividades, como vemos acá, digamos, en esta primera, que es el replanteo. Entonces, dentro del software se procede a elaborar el APU correspondiente a este replanteo, detallando cada uno de los equipos, cada uno de los materiales y toda la mano de obra necesaria para la ejecución de la actividad, en donde, pues como sabemos, el análisis de precios unitarios es
detallar o hacer como un análisis matemático, un análisis de obra de cantidad de materiales que son necesarios para ejecutar una sola unidad de esta actividad. Es decir, este APU corresponde a todo lo que es necesario para ejecutar 1 metro cuadrado de replanteo, que es como la unidad en la que se está ejecutando. Esto se hace, digamos, teniendo en cuenta cada una de las especificaciones técnicas que ofrece la entidad en cada una de sus actividades. Esto se hace con todos los ítems que se muestran y al final se elabora pues el presupuesto total, que es como el análogo a ese presupuesto oficial de la entidad, pero con los valores unitarios que corresponden a los obtenidos en cada uno de los APUs. Y al final se obtiene como este precio total del proyecto, que como vemos en este ejemplo, digamos, es de 11.600 en costos directos, de 11.600 millones de pesos, que en comparativa con el presupuesto oficial, que son 16.400 millones, entonces vemos que con el análisis se obtiene un presupuesto total mucho menor, con lo cual pues es lo ideal en todo proceso de licitación, que los precios que ofrezca la entidad sean mayores a los que en realidad comprenden los ejecutados. Y ya al final lo que se hace es como dar la oferta económica, presentar la oferta económica para formar parte ya del proceso de adjudicación del proyecto, que es donde escogen, eso lo hacen con un proceso, digamos, matemático que lleva algunas cosas de probabilidad, de azar, digamos, que es donde escogen a la entidad que va a ejecutar el proyecto, en donde se pueden presentar 10, 20, 30 empresas, y bueno, ya con sus respectivos procesos eligen a la entidad, a la empresa que va a ejecutar el proyecto. En la oferta lo que se hace es dar como unos precios para los cuales la entidad va a pagar cada una de las actividades, que en teoría deben ser o deberían ser siempre mayores a las obtenidas en los análisis de precios unitarios, que digamos en este caso son 16.000 millones de pesos en total. Entonces digamos que comparándolo con el presupuesto obtenido, como les decía, entonces de 11.600 millones nos pagan 16.200 millones. En caso hipotético de que la empresa fuera la elegida para ejecutar el proyecto. Entonces, bueno, ya con todo este proceso lo que se hizo fue elaborar, como les digo, los dos presupuestos para el proceso de la licitación de Soacha y Cibaté, y para el de Baranoa y Santa Lucía del Atlántico. Para este, que es de Soacha y Cibaté, que corresponde a actividades de estructura vial, pues se elaboraron alrededor de 30 análisis de precios unitarios, que corresponden pues a las actividades de pavimentación, estructuras de drenaje, señalización de tránsito, etcétera. Y ya con el presupuesto del alcantarillado sanitario del Atlántico, este fue como el más grande que se hizo dentro de toda la pasantía, que fueron alrededor de 210 APUs que se elaboraron. Digamos, aquí no están todos detallados porque son muchos, lo muestro es por capítulos, todo el precio que correspondería a cada capítulo del proyecto. Y bueno, esto, como siendo alcantarillado sanitario, pues corresponde a actividades de estructuras sanitarias, suministro de materiales, las tuberías, los accesorios, algunas obras eléctricas, obras de urbanismo y todo lo relacionado. Y pues en resumen, como les decía, se elaboraron estos dos presupuestos dentro de la pasantía y se dio el apoyo en otros 5 procesos de licitación en búsqueda de precios. Esto de la búsqueda de precios, lo que mencionaba al inicio era con respecto a las bases de datos del INVIAS o del IDU, buscar los precios sin elaborar el APU, y los otros 2 presupuestos completos es elaborando cada uno de los APUs. Y luego, bueno, en paralelo a esto también digamos que se hizo el uso y la implementación del software, se sirvió como apoyo para la implementación del software en los 2 proyectos que están en ejecución, que son el de la PETAP de Villavicencio y el acueducto de Buenaventura. Y como les decía, pues con este software se optimizan mucho los procesos administrativos y de la gestión en la ejecución de estas obras, de estos proyectos, porque digamos se evitan mucho el tema de utilizar Excel para los temas de contabilidad. Se lleva un registro en tiempo real de todo lo que se está comprando y ejecutando dentro de los proyectos, y se lleva un control, digamos, muy sincrónico con la obra, estando, digamos, la oficina en Bogotá y las obras en sus respectivas ciudades.
Y digamos que como uno de los temas más importantes o de los logros más importantes, por así decirlo, dentro de la pasantía fue la elaboración de estos 210, 250 PUs que al final servirán como base de datos para la empresa en dichas actividades en proyectos futuros. Es decir, que si en un futuro se vuelve y se presenta una licitación, puede ser de alcantarillado o de estructura vial, no sería necesario volver a realizar cada uno de los análisis de precios unitarios, sino que estos que se elaboraron servirían como base para esos futuros proyectos. Y pues sí, eso es todo, básicamente. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Sergio Iván Camargo Rueda y vengo a presentar el trabajo que realicé en mi pasantía en el Ministerio de Vivienda y que estuvo bajo la supervisión por parte de la universidad por el ingeniero Carlos Robles. Bueno, la idea de la pasantía era trabajar junto al equipo técnico de la Dirección de Vivienda Rural con el objetivo de estructurar proyectos de vivienda de interés social. Bueno, actualmente la política de vivienda rural se rige por el artículo 255 de la Ley 1955 del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Este tiene por nombre Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. De acuerdo con con este artículo se busca diseñar un plan para la implementación efectiva de la vivienda, de la política de vivienda rural, y pues en este artículo se le transfiere el poder de estructuración de proyectos de vivienda rural al Ministerio de Vivienda, ya que antes pues este poder lo tenía el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con un informe presentado por el Ministerio de Vivienda que se realizó pues con el fin de poder ver en qué se podía mejorar la política de vivienda rural, se detectó que en que los anteriores planes había problemas por la dispersión de las familias que habían sido beneficiadas con los subsidios de vivienda. Esto es un problema grande en este tipo de proyectos debido a los altos costos del transporte de material y pues de la mano de obra. En la gráfica de la derecha se pueden observar las lecciones aprendidas de una estrategia de diálogo social que realizó también el Ministerio de Vivienda, que se llamó Construyamos Juntos. Como se observa, pues los principales problemas son que los procesos son lentos, pues debido a la burocracia, la focalización, que pues es lo que mencioné anteriormente de la dispersión, y pues que las tipologías no se adaptaban a las necesidades de los municipios o de los departamentos. Con base en esto, pues surge la resolución 0536 del 2020, que es la que regula la política de vivienda rural. Y pues de acuerdo con esta, hay 8 etapas que son pues la focalización, la postulación y el registro de los beneficiarios, un análisis espacial que sirve para identificar geográficamente a cada uno de los beneficiarios, la habilitación, la asignación del subsidio, la ejecución y la entrega de la vivienda, y pues por último la legalización, es decir, la entrega de un certificado de la vivienda. Además de esto, pues en la resolución también se encuentran todos los requisitos que habilitan a una familia para poder ser beneficiaria de estos subsidios, y también se limitan los montos máximos de estos. Para vivienda nueva en terreno propio, pues se puede otorgar un subsidio de hasta 70 salarios mínimos mensuales, y para mejoramiento de hasta 22 salarios mínimos. En el caso de vivienda nueva también se puede otorgar un subsidio adicional de hasta 20 salarios mínimos, pues para cubrir el costo variable de transporte. Este contexto que acabo de hacer es fundamental para poder realizar los anteproyectos, porque para poder hacer la parte técnica uno tiene que tener todo el contexto de esto para que el trabajo que uno haga sea más acertado. Bueno, la metodología que implementó el equipo técnico de la Dirección de Vivienda Rural para realizar los presupuestos fue la siguiente. Lo primero que se hace, pues, es la planificación de los costos, que es la parametrización de cada una de las tipologías de vivienda. Lo segundo es la estimación de los costos directos e indirectos del proyecto. Lo tercero es determinar el costo de las actividades complementarias como la interventoría o el plan de gestión social y pues entre otros. Y por último, se realiza una base de datos con la lista de insumos de los equipos y de la mano de obra para que cada una de las gobernaciones los actualice, y pues así se pueda verificar fácilmente si estos tienen o no tienen cierre financiero. En este caso, que tengan cierre financiero quiere decir que, todos los costos no superan el tope de los subsidios. A la derecha pues se observa el diagrama pues con toda la metodología explicada pues del análisis para hacer el análisis de los costos. Bueno, el equipo técnico diseñó 6 tipologías de vivienda que tienen en promedio 55 metros cuadrados, y pues para diseñarlas el equipo de arquitectura tuvo en cuenta
el componente bioclimático y los componentes cualitativos y cuantitativos. Lo que buscaban era generar espacios funcionales y cómodos para que pues, las familias los pudieran adaptar a sus necesidades. Y pues un aspecto importante a resaltar es que estas viviendas deben cumplir con los requisitos del título E de la NSR 10 para viviendas de 1 y 2 pisos, como también las exigencias del RAS para los aspectos sanitarios y de las instalaciones hidráulicas, como el RETIE para las instalaciones eléctricas. Pues se hizo una verificación de los requisitos del título E y pues aquí se muestra la longitud mínima de los muros en cada dirección. Pues como se indica en el título E, se grafica la longitud en función de la aceleración horizontal pico efectiva, que es A sub A, y como se puede ver en las gráficas, la línea roja indica la longitud de los muros en un sentido, que pues para este caso se tomó la longitud más corta para cada tipología, y todo lo que esté por debajo de esta, pues cumple, y lo que esté por encima, pues no cumple, como es en el caso de la tipología 2 y 4, para el A sub A de 0.4. También se hicieron las otras verificaciones que se mencionan en el título E, pues para cada tipología, y se puede ver que hay una verificación que no se cumple y pues que se repite en varias, que pues es la longitud libre máxima. Pues en mi opinión esto se debe a que la norma confunde un poco en este sentido porque menciona este aspecto en dos partes. En la segunda parte que lo menciona es un poco más estricta porque pues menciona dos casos más y pues si uno solamente se queda con la primera, pues puede que llegue a, pues que puede que no cumpla el requisito como pues se muestra en la tabla. Lo otro son dos verificaciones adicionales, pues que se hacen de acuerdo con lo indicado en el Manual de Construcción de Viviendas de Mampostería, publicado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, en la cual se limitan las relaciones de ancho y largo de las viviendas. Es por esto que la tipología 1, que pues es la alargada, pues no las cumple. Pues para que las cumpla lo que se debe implementar es una dilatación y pues en esta zona se tiene que hacer doble columna y doble viga aérea, lo que incrementaría los costos. Y para el caso de la BSRC2, pues ya que no cumple con la distribución simétrica de muros, pues se debe realizar una nueva distribución pues para que cumpla este requisito. Bueno, después de realizar estos análisis, pues se procede a verificar la estructura de costos de cada tipología y siempre que uno está frente a un presupuesto, pues debe tener en cuenta cuáles son como los rangos aceptables para cada uno de los porcentajes de los capítulos. Y pues de esta manera uno puede identificar rápidamente posibles errores en los presupuestos. Por ejemplo, en la tabla de arriba lo que me llamó la atención fue el porcentaje que tiene la cubierta, ya que normalmente este porcentaje no puede exceder entre el 3 o el 5%. Sin embargo, pues en este caso es del 10%, pero pues uno ya entra y mira en detalle qué pasa en este capítulo y lo que pasa es que se incluye una estructura metálica que pues para el soporte de la cubierta, entonces por eso es normal que este porcentaje suba un poco. El resto del porcentaje se podría decir que pues está dentro de un rango aceptable y luego pues miramos la tabla de abajo donde vemos que el costo directo es inferior al 65% del costo total, lo cual es normal en este tipo de proyectos que son de vivienda de interés social. También vemos que el costo indirecto es inferior al 20%, que pues es lo normal en este tipo de proyectos de orden público. Si se dan cuenta, el valor total del proyecto está por debajo de los 70 salarios mínimos, que pues actualmente equivalen a aproximadamente a 63.600.000 pesos, lo cual es el presupuesto tope y pues en ningún caso se supera cuando se hace la validación con la tipología, con cada una de las tipologías, con los presupuestos que organizó el Ministerio de Vivienda. Los presupuestos de las otras tipologías son más o menos similares y pues por eso solamente les muestro este, pero pues con cada uno se hizo este análisis. Otro ejercicio que se hizo fue incrementar el 20% de cada uno de los materiales para ver qué tanto afectaban el costo directo del proyecto y así poder tener una idea de la sensibilidad del presupuesto. Pues como se observa en la gráfica, los tres primeros corresponden a la estructura que son el concreto, los perfiles metálicos de la cubierta y las varillas de acero corrugado. Es importante tener en cuenta esto porque, pues, por ejemplo, ahorita los precios de las materias primas están disparados y pues una de las materias primas que está carísima es el acero. Pues en algún momento casi que triplicó su precio y pues como vemos afecta directamente el presupuesto y el presupuesto es muy sensible a este material, por lo que puede hacer que los proyectos no tengan cierre financiero. Bueno, dentro del ministerio también se realizó el acompañamiento al departamento de Bichada junto con la ingeniera Saskia Roqueme y el ingeniero Juan Mojica. Y la idea de este acompañamiento era dar un soporte técnico a cada uno de los municipios que habían sido seleccionados en la focalización. Y pues como resultado de esto, pues les presento esta tabla de la estructura de costos donde pues lo primero que uno se da cuenta es que estos proyectos no tienen cierre financiero y pues incluso si se logra obtener el subsidio adicional de los 20 salarios mínimos, pues tampoco es viable.
Esto se debe a que en realidad este costo variable de transporte es elevado y no solamente se tiene que tener en cuenta cuánto vale llevar los materiales hasta la cabecera municipal, sino también se tiene que tener en cuenta cuál es el costo del transporte hasta cada una de las veredas. Bueno, como sucedió esto, pues lo que se hizo fue evaluar la posibilidad de cambiar el tipo de sistema estructural por sistema de construcción alternativos. Dentro del ministerio se evaluaron más opciones, pero pues acá yo resalto estas cuatro que en lo personal me llamaron mucho la atención, pues que son la construcción con containers, el steel framing, los bloques de plástico y la madera. De estos, pues se realizó un análisis de costo de la estructura por metro cuadrado y pues de la estructura en mampostería está por el orden de los 550.000 pesos por metro cuadrado, mientras que la de plástico está por el orden del 1.000.000 de pesos y la de madera está por el orden de los 700.000 pesos. Ahora, pues si solamente comparamos el costo de la estructura, pues vamos a decir, obviamente esto no tiene cierre financiero, pero pues cuando uno ya entra y mira el presupuesto en detalle, pues se da cuenta que pues los sistemas alternativos no necesitan, por ejemplo, el tema de acabados. Entonces, esto reduce estos costos, lo que hace que este tipo de sistemas sean viables para este tipo de proyectos. Ahora, un inconveniente que se presenta con este tipo de sistemas que son alternativos es que no están contemplados en la NSR 10, pues exceptuando la madera, por lo que no es del todo legal usarlos en proyectos que se pueden ser beneficiados con subsidios del Estado. Ahora, para concluir con el trabajo realizado, pues en esta pasantía, quiero resaltar estas cuatro cosas. La primera es que estructurar un proyecto no puede ser posible sin la ayuda de un equipo de trabajo que tenga visiones diferentes y también conocimientos diferentes, ya que así se logra tener pues un conocimiento integral acerca de todo el proyecto. Lo segundo es la importancia de calcular con más detalle el costo variable de transporte, ya que juega un papel importante para el cierre financiero de este tipo de proyectos. Lo tercero es que es importante el criterio del ingeniero para cada, o sea, porque se puede verificar el trabajo, con este criterio se puede verificar el trabajo que hacen los demás y que también hacemos nosotros mismos y así detectar los posibles errores que nosotros hayamos cometido o pues que se hayan cometido durante la ejecución del trabajo. Y lo importante de esto es ser capaz de verlos, pero también ser capaz de informarlos y solucionarlos. Y pues por último, en lo personal creo que las normas deberían poderse adaptar más rápido a las nuevas metodologías, ya que pues no permiten industrializar este sector, que pues es la construcción. Y pues así, si se logra industrializar, pues se puede ser más eficiente, lo que pues nos permite llevar viviendas seguras y económicas a las zonas rurales del país. Por último, pues les presento la bibliografía que se usó pues durante el desarrollo de la pasantía y le quiero agradecer al ministerio por haberme dado la oportunidad de realizar esta pasantía, así como les agradezco a ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Daniel Duarte, soy estudiante de último semestre y hoy les comentaré sobre mi trabajo desarrollado a lo largo de estos 4 meses. Este básicamente consistía en el mejoramiento de la infraestructura de la unidad de docencia y formación de la Universidad Nacional en su sede Amazonía, el cual se vino trabajando junto a la ingeniera Kaori Takeuchi como docente en la sede Bogotá y la ingeniera Olga Fajardo en su rol de tutora en la sede Amazonía. Bien, la presentación la quise dividir en 4 grandes partes, en donde primero les comentaré y presentaré el problema sobre el que giro esta investigación. Luego hablaré rápidamente de los objetivos, haciendo énfasis en el objetivo general y en los objetivos específicos de este trabajo. A continuación explicaré básicamente las acciones que se vinieron realizando teniendo en cuenta los objetivos mostrados, las cuales pues se dividieron en 3 grandes partes que son el diagnóstico del estado actual, las propuestas de mejoramiento y el análisis financiero y de tiempos. Y por último, daré unas conclusiones sencillas sobre los resultados obtenidos. La Universidad Nacional de Colombia, específicamente en su sede Amazonía, posee gran parte de su infraestructura en elementos de madera. Esto sugiere pues una edificación que recoge partes locales y autóctonas en su diseño, al igual que refleja la importancia de la naturaleza para una sede ubicada cerca de la selva más rica y biodiversa del planeta. Sin embargo, pues debido a la acción del medio ambiente, en particular como la temperatura, la humedad y el viento, se ha venido observando un deterioro y sufriendo unos daños que deben ser tenidos en cuenta si se desea seguir ofreciendo el excelente servicio educativo que se espera de una de las mejores universidades del país.
Es por esto que se plantea y se hace necesario un análisis estructural y de riesgos sobre los puntos críticos de la estructura con el fin de conservar o de reemplazar los materiales actuales por otros que puedan llegar a representar una sostenibilidad económicamente alta. Comenzando con los objetivos, como mencioné al principio, el objetivo general es entonces el de elaborar una guía práctica para la evaluación y la conservación a través de soluciones técnicas de la infraestructura en aulas educativas construidas principalmente con elementos en madera, ya sean columnas, vigas, cimentaciones, tabiques o muros. En cuanto a los objetivos específicos, estos son los que se presentan en la diapositiva. Primero, pues identificar los pasos para la elaboración y realización de un diagnóstico del estado y del comportamiento estructural actual de la infraestructura de las aulas de la sede, en todo lo que es su componente de madera. Segundo, plantear y proponer posibles alternativas de cambio de materiales en las edificaciones, pues cuyo componente es la madera, si así lo requiere la infraestructura estudiada o si se desea un mejoramiento a futuro. Y por último, realizar y dar a conocer la metodología y los resultados de un análisis financiero y de tiempos igualmente de las alternativas que aquí se lleguen a plantear y que se van proponiendo para el cambio de materiales. Entrando ya en lo que es la investigación y para resumir un poco las actividades realizadas en la primera parte, lo primero pues fue una recopilación de información y de datos para lograr definir las estructuras que serían modeladas. Luego de esto pues se procedió con el modelado de las estructuras en sí. Una vez se logró el modelo de cada una de las estructuras, es decir, las aulas de la sede, se siguió con la asignación de las cargas y las características a cada uno de los elementos presentes. Y ya por último, pues se evaluó si el diseño estructural actual era el adecuado y si se encontraba cumpliendo con la normativa vigente. Ya pasando entonces para la segunda parte, primero fue nuevamente una recopilación de información de datos, en este caso para poder definir las especies maderables comerciables presentes en la zona y así lograr su clasificación, al igual que los puntos específicos de la estructura que presentaban inconvenientes. Con esta información principalmente pues se plantean dos propuestas con el fin de alcanzar los objetivos mencionados. La primera consiste en el cambio total del material que tiene la estructura actualmente. Este nuevo material se seleccionó de entre las especies maderables disponibles y también este nuevo material fue seleccionado con una calidad menor que la actual debido al margen tan amplio que se presenta en algunos casos y en algunos puntos de la estructura cuando se realizó la evaluación del diseño estructural. Por otro lado, la segunda propuesta, en cambio, pues se basa en la sustitución parcial del material que tiene la estructura actualmente. Pues específicamente en puntos en que los esfuerzos actuantes hallados durante la evaluación del diseño estructural se encontraban muy cercanos a los esfuerzos admisibles. Y igualmente se propone la intervención de las bases de las columnas por medio de pedestales en concretos que conectarán con la madera a través de una platina sostenida por pernos. Por último, se realizó ya lo que es el modelado nuevamente de las estructuras, poniendo en práctica las dos propuestas planteadas, haciendo uso de herramientas computacionales, y de nuevo se evaluó el diseño estructural tanto para la primera propuesta como para la segunda. Ya pasando entonces para la última actividad del trabajo, la cual fue una realización de un presupuesto y un cronograma para ambas propuestas. Esta, pues, básicamente consiste en la realización del presupuesto de obra, definiendo las actividades dentro de cada propuesta, las cuales observamos en esta diapositiva para la primera propuesta y en la siguiente observaremos para la segunda, al igual también que se realizaron los análisis de precios unitarios para cada una de estas actividades. Luego se procedió con la estimación de los tiempos en que se desarrollaría cada actividad y cómo en conjunto se plantearía cada una de ellas para lograr armar un cronograma de trabajo. Una vez se obtuvieron un presupuesto y un cronograma preliminar, se continuó con la tarea de rectificar los precios para los materiales usados, las cantidades estimadas para llevar a cabo las intervenciones y los tiempos que se consideraron en función de cada propuesta. Para concluir y terminar con la presentación, es importante comentar algunas conclusiones a las que se llegaron y las cuales, entre todas de las que se obtuvieron, me parece pertinente mencionar.
Primero, muchos de los puntos que se encontraron con problemas de deterioro fueron aquellos que habitualmente estaban en contacto con el suelo o simplemente eran más propensos a ser salpicados por el agua, como es el caso de las columnas. Y pues es en estos puntos donde se debe intervenir, como primera medida. Segundo, a pesar de la imposibilidad de estar en la sede en los primeros 3 meses de investigación debido a la pandemia, se logra un diagnóstico importante del estado actual de las columnas en la estructura, entre otros elementos, caracterizando puntos específicos de deterioro en estos mismos. Por último, muchas de las dificultades presentadas surgen, como comenté, de no poder trabajar en el sitio. Pero gracias al acercamiento a en el último mes, se pudieron llevar a cabo presupuestos y cronogramas acordes a la situación actual de la ciudad de Leticia y obteniendo resultados con una alta fiabilidad. Este sería un breve resumen de mi trabajo de grado realizado este último semestre. Muchas gracias por la atención prestada y estas son las referencias y la bibliografía usada durante toda la investigación. Gracias. Buen día, mi nombre es Jonathan Snyder Roa Roales, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente me encuentro cursando mi último semestre, realizando mi trabajo de grado en la modalidad de pasantía. Pasantía que estoy realizando en la empresa Frainco, apoyando técnicamente proyectos de análisis, diseño de estructuras en concreto reforzado. Mi directora de pasantía es la profesora Marisabel Molina Herrera. Esta empresa, Frainco, cuenta con más de 16 años de experiencia en el ámbito de la ingeniería, con múltiples proyectos a nivel nacional en el área del análisis y diseño de estructuras en concreto reforzado. En esta empresa se realizan los modelos matemáticos de los proyectos en el software RCB para el análisis y determinación de diseño de A/S, cálculos de A/S. Mediante el software DCCAD se realiza la configuración del refuerzo de los elementos que hacen parte del sistema de resistencia sísmica, importando los resultados obtenidos en RCB. Y por último, se realiza el análisis y diseño de los demás elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Como objetivo general, busco aplicar los conocimientos adquiridos durante mi proceso de formación en la Universidad Nacional en el ámbito del análisis, la evaluación y el diseño de estructuras en concreto reforzado. Como objetivos específicos, la aplicación y el análisis de la norma sismorresistente, además aprender el uso del software RCD para el modelado de estructuras, también el uso de DCCAD para la configuración del refuerzo de acuerdo a los resultados obtenidos en RCB, y por último la presentación de planos y memorias de cálculo de forma clara y concisa de los resultados obtenidos. Durante la ejecución de mi pasantía he tenido la oportunidad de participar de forma parcial o total en aproximadamente 9 proyectos, la mayoría de estos ubicados acá en Bogotá, y todos ellos con capacidad moderada de disipación de energía. La metodología general para la solución de los proyectos se divide principalmente en 3 etapas. Una etapa de análisis que consta prácticamente del sistema de resistencia sísmica, una parte de diseño donde ya iría el diseño de los elementos previamente analizados y de los demás elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, y por último la presentación de metodologías de cálculo en las memorias. Para el análisis se realiza el avalúo de cargas y el predimensionamiento de los elementos que hacen parte del sistema de resistencia sísmica con base en los planos arquitectónicos. El avalúo de cargas se realiza principalmente con el título B de la norma sismorresistente, y luego de esto se procede a realizar el modelo matemático en el software RCB. Con esto se parte a realizar el análisis sísmico para obtener las fuerzas sísmicas para el proyecto. Luego se realiza las combinaciones de carga dependiendo de las cargas que se estén evaluando. En algunos casos es necesario evaluar cargas diferentes como por viento o otros fenómenos. Y por último se hace el control de derivas y deflexiones principalmente, debido a que con estos 2 controles
generalmente cumple el diseño. Esto no quiere decir que no se revise el diseño de los elementos con las cuantías máximas permitidas. En las imágenes se puede ver un modelo con su respectiva distribución de cargas de acuerdo a áreas. En las segundas dos imágenes es el control de derivas que no superan el 1%, y en las últimas dos es el análisis de redundancia para la influencia sobre el coeficiente de disipación de energía. Luego de esto se realiza el diseño de los elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica y la configuración del refuerzo de los elementos previamente analizados. Luego se realiza el análisis y el cálculo de cimentación. La cimentación se realiza con base en el estudio de suelos. Generalmente se encuentran aproximadamente 3 recomendaciones o 3 sistemas de cimentación que pueden ser usados en los diferentes proyectos, pero por lo general a nivel Bogotá se usan sistemas combinados entre pilotes a pata o losa de cimentación y pilotes. Y por último se realizan los planos los estructurales. Luego se procede a realizar las memorias. Las memorias pues se presentan las metodologías y los resultados obtenidos para el análisis y el diseño de los diferentes elementos analizados. En la imagen se observa la configuración típica de una columna mediante la configuración de refuerzo mediante el software de SCAD. En este caso es del proyecto Biobolsa, que a continuación los voy a presentar. Este proyecto cuenta con aproximadamente 10.580 metros cuadrados, que principalmente son para almacenamiento. Parte de estos es para uso comercial. Las variables o los parámetros sísmicos se obtienen a partir del estudio de suelos. En el estudio de suelos se encuentran los parámetros que describen el comportamiento del suelo ante eventos sísmicos. Aún así, estos parámetros son verificados ya sea mediante el título A o mediante el decreto 523, por el cual establece la microzonificación para Bogotá. Luego de esto, se determina el concreto, la resistencia del concreto, de los tipos de concretos que se van a usar en el proyecto. En este proyecto se usó concreto de 28 megapascales o 4.000 libras, para las columnas y de 24.5 megapascales para los demás elementos estructurales. El sistema combinado fue el sistema de cimentación fue un sistema combinado de zapata pilotes con pilotes de 30 centímetros de diámetro. Consideraciones generales. Primero, pues se tuvo en cuenta un análisis con R15 debido a que se podía presentar el efecto de péndulo invertido, ya que las columnas tenían principalmente su carga en la cota más alta. Además de esto, se realizó un análisis se determinó la inercia de una forma irregular que adoptaba las vigacanal que soportaban las cubiertas autoportantes, donde se encontraba la principal carga. Se realizó el cálculo de la inercia y del área para introducir un elemento con un área similar al elemento descrito y con la inercia de este. Y también se tuvo en cuenta cargas por vientos para esta estructura. Para los elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, sí se realiza un análisis un poco más simple, por decirlo de alguna manera, donde se evalúan principalmente cargas muertas, cargas vivas, con combinaciones de 1.2 veces carga muerta, 1.6 carga viva, o 1.4 carga muerta. En algunos casos es necesario evaluar con un coeficiente mayor cuando se presenta solamente carga muerta. Eso, pues, bajo criterio ingenieril se determina un coeficiente superior al 1.4, en algunos casos hasta de 1.6. Para los elementos tipo escaleras, losas, barretes, pantallas, muros de contención, se usa un análisis por viga de ancho unitario. En las losas, cuando la relación entre el lado mayor y el lado menor es inferior a 2, se realiza un análisis por el método de los coeficientes. Este método es descrito en el título C1319 y asigna un valor de carga de acuerdo a la relación de sus lados.
y también por la continuidad de sus extremos. Como conclusión, he tenido la oportunidad de aplicar muchos de los conocimientos adquiridos, principalmente en áreas de estática, mecánica de sólidos, análisis y diseño estructural. Además de esto, conocimientos de otras áreas como de programación de computadores para crear macros en Excel y facilitar el trabajo y hacerlo de forma más óptima. También he realizado diseños de elementos estructurales tipo vigas, columnas, muros y demás, siguiendo los requerimientos de la norma sismo resistente. Además de esto, el análisis en sistemas de pórtico o sistemas combinados de pórticos y muros resistentes al momento, con capacidad de disipación moderada de energía. Y por último, la estructuración y organización de memorias y planos estructurales de forma clara y concisa. Muchas gracias por su atención. Listo, buenas tardes. Entonces, acá empezaremos a hablar de la presentación de trabajos de grado en Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola en la modalidad de diferentes trabajos que son investigativo, monografía y pasantías. En mi caso específico, pues es un trabajo monografía. Este va a ser para un día para enriquecer el programa de la Facultad de Ingeniería y Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola para la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, como les mencioné, mi trabajo monográfico consiste en la selección y aplicación de un programa de geometría y matemática dinámica como instrumento de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en cursos regulares de estática. Quien les habla, pues Juan David Zapata Oliveros, el tesista que está optando para el trabajo de grado como requisito parcial para el título de ingeniero civil. Y pues mi director de tesis, el ingeniero Ricardo para Arango. Primeramente quiero comentar esta idea, que es como la idea transversal con la que empezaremos a trabajar en este proyecto, que es la simulación, que nosotros lo definimos como la técnica de dar profundidad a un ejercicio, sintiéndonos inspirados en la frase de la animación es el arte de dar vida y alma a un dibujo. Esto porque una simulación no simplemente resuelve un ejercicio, sino que también comprende todos los conceptos que se necesitan para justamente entender cómo es que se desarrolla un fenómeno físico. Entonces, esto es muy importante a lo largo de toda la investigación que realizamos junto con el ingeniero Parra. Entonces, primeramente, mi motivación, ¿por qué fue que quise hacer este trabajo monográfico? Primeramente, fue para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la universidad, específicamente en el currículum de ingeniería civil. También, por otra parte, quise retribuir a la academia de alguna forma, en este caso con herramientas dinámicas, también a manera de agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí durante todos estos años. Y finalmente incentivar el uso de software libre dentro de las aulas. El planteamiento de la problemática y la justificación es principalmente beneficiar a los estudiantes de los cursos básicos de ingeniería civil para que puedan apropiarse de los temas correctamente y poder desempeñarse de manera satisfactoria como profesionales cuando se encuentren con problemáticas más complejas. Si uno entiende muy bien cómo son estos conceptos desde la base, más adelante va a ser mucho más fácil poder aplicarlos correctamente. Entonces me centré principalmente en el curso de estática, en donde lo pudimos dividir con el ingeniero Parra en 3 secciones. La primera que es equilibrios de cuerpos, la segunda que es propiedades de las secciones y la última estructuras básicas como lo son vigas o cerchas. Así de esta forma encontramos el objetivo principal, que es investigar, documentar y seleccionar el alcance y uso de una herramienta computacional enfocada al software de acceso libre que permita el planteamiento, solución y simulación de problemas de la estática en forma paramétrica, simbólica y geométrica. Entonces, a partir de aquí nos salieron 3 objetivos específicos, que fue primero hacer una investigación sobre todos los software potenciales que se pueden utilizar para resolver esta problemática. Luego, como segundo objetivo específico, se tiene hacer un catálogo con todos estos software, ver cuáles son las ventajas, desventajas, cómo se podrían aplicar dentro del ambiente académico, y finalmente la aplicación de todos los ejercicios del curso de estática en el software escogido. Entonces comentamos acá que los primeros objetivos ya se realizaron. El software que nosotros encontramos fue GeoGebra, que es ya como la herramienta que vamos a trabajar a lo largo del proyecto. Entonces, ¿qué es GeoGebra? GeoGebra es una herramienta geométrica
que reúne la geometría, el álgebra, la estadística y el cálculo de manera dinámica en registros gráficos, de análisis y de hojas de cálculo, permitiendo realizar operaciones matemáticas sin necesidad de utilizar un compilador. Sin embargo, pues como acá lo estamos mencionando, esta herramienta se centra principalmente en la geometría y el cálculo, no se centra en la física. Por tanto, una de las inquietudes más grandes que nos surgió es ver si en verdad esta herramienta podría funcionar. Entonces, lo que hicimos fue aplicar diferentes ejercicios de la estática en GeoGebra para poder comprobar esta funcionalidad. Entonces, de esta manera, muestro mi primer ejemplo. Acá podemos ver un auto rojito, que consiste este ejercicio en realizar el equilibrio de este cuerpo sólido, considerando que hay un centro de gravedad, dos cajas y pues los dos apoyos que vendrían siendo las llantas. Acá podemos ver que se están resolviendo todas las ecuaciones de manera, en la parte de la izquierda se pueden resolver todas las ecuaciones y pues se ven todas las resultantes en cada una de las llantas. Por ejemplo, si yo quiero cambiar estos controles de acá que corresponden a las masas de los autos y de las cajas, puedo simplemente poder cambiarlo y esto automáticamente me va a generar los cambios dentro de los resultantes. Esto, como lo dije, sin necesidad de un compilador, esto pasa automáticamente. También, por ejemplo, si yo no quiero que la caja esté en este punto, sino que esté un poquito más a la derecha, puedo simplemente arrastrarlo y automáticamente se muestran los resultados. Si el modelo del auto es un poquito más angosto, donde las llantas están más cerca, puedo simplemente arrastrarlo y así podemos ver automáticamente cómo se va cambiando todo. Esto es muy importante porque podemos ver el efecto de todas las cosas que están sucediendo dentro de este ejercicio sin necesidad de estar compilando una y otra vez. Como segundo ejemplo que les traigo es un ejercicio de propiedades de las secciones en donde el ejercicio es para esta sección compuesta realizar el círculo de Moore. Acá tenemos 4 diferentes rectángulos y 2 triángulos conformando esta sección. Y pues como pueden ver en la parte de la derecha están todos los cálculos relacionados a áreas, centroides, inercias, todo esto, para al final resolver el círculo de Moore en la parte inferior. De manera similar, si yo quiero cambiar la figura porque esta figura no me sirve y necesito otra, puedo simplemente cambiar los puntos a lo que necesito y se ve automáticamente cómo es que se generan los cambios, tanto en la hoja de datos en la parte de la derecha, como en el círculo de Moore en la parte inferior. Todo de manera dinámica sin necesidad de estar compilando. Por último, les traigo este ejercicio que es una viga suspendida con un par de cables, en donde cabe resaltar que esta es una de las potencialidades grandes que tiene GeoGebra, y es poder realizar herramientas personalizadas para los ejercicios. Esta herramienta que ustedes ven en la parte de la derecha, que corresponde a un vector circular, esta herramienta no la trae por defecto GeoGebra, pero trae las herramientas para que yo como usuario pueda crearla. Entonces, acá la aplicación que nosotros le hicimos a diferentes herramientas fue la herramienta del momento para poder generar una representación gráfica de lo que necesitamos en este ejercicio. De manera similar, si yo quiero cambiar cuál es el ángulo en el que se está elevando esta viga o cuál es el peso que tiene la viga, podemos ver cómo se cambian no solo automáticamente todas las cargas verticales, sino también el diagrama de cortante y momento en la parte de la derecha. Esto también se puede animar para que se pueda ver cómo se mueve todo solito, entonces es genial. Entonces, listo. Volviendo a la presentación, podemos decir que GeoGebra cumple con el objetivo. Primeramente porque integra diferentes herramientas como lo es una calculadora llamada CAS que corresponde a una calculadora programable, a diferentes hojas de cálculo, vistas 2D y 3D, entre otras herramientas. La curva de aprendizaje de GeoGebra es bastante accesible. Lo bueno de GeoGebra es que cuenta con una comunidad bastante activa tanto en foros como en redes sociales. Y además, como lo mencioné ahorita lo último, tiene la posibilidad de crear herramientas personalizadas o iconos que permiten facilitar los trabajos para diferentes elementos. Entonces, a partir de esto, realicé algunas recomendaciones y trabajo futuro. Primeramente, que se debe promover más trabajos que exploten las capacidades de las herramientas personalizadas. Pues esto es solo un esbozo de lo que se puede realizar con todas las herramientas y potencialidades que tiene GeoGebra. Una recomendación es incentivar a los estudiantes y profesores a usar herramientas como GeoGebra dentro de las aulas de clase, para poder afianzar aún más estos conocimientos que se tienen. El siguiente paso dentro de este trabajo podría ser desarrollar estos mismos ejercicios, pero en otras asignaturas, quizás como mecánica de materiales o dinámica. Y finalmente, como trabajo futuro, algo que propondría es trabajar en conjunto con GeoGebra para que no solo se tenga el componente de geometría, álgebra, estadística y cálculo que ya posee actualmente, sino que además se integre un componente de física dentro de su banco de aplicaciones por defecto.
Entonces, ya acá concluyo mi presentación. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado toda esta aplicación. Un saludo para todos, a la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería, a los estudiantes, profesores y egresados, y en especial a los 38 estudiantes de Ingeniería Civil que en el día de hoy presentaron los principales resultados de sus trabajos de grado. Desde la Coordinación Curricular de Ingeniería Civil, queremos apoyar estas actividades de socialización hoy jueves 9 de septiembre en el cierre de nuestro largo primer semestre de este año 2021. Desde el Comité Asesor queremos generar este material audiovisual presentado hoy con la socialización de los principales resultados de sus trabajos de grado, así como una biblioteca virtual con todos estos documentos. Esperamos que les haya gustado la presentación de estos trabajos de grado. Si usted quiere tener los documentos completos de estos trabajos de investigación, no dude en escribirle al correo electrónico de cada uno de los estudiantes. Ellos estarán felices de poder compartir con ustedes estos documentos. Finalmente, agradecer a los 22 profesores del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola que apoyaron a nuestros nuevos profesionales que hoy probablemente están culminando el desarrollo de su carrera de pregrado. Muchos éxitos a todos ellos en su vida profesional. Agradecemos a las empresas privadas y a las entidades públicas que permitieron que nuestros alumnos realicen con ustedes sus pasantías. Esperemos que estos productos académicos que hoy están siendo entregados sean del agrado de ustedes y permitan a futuro que muchos otros estudiantes puedan hacer sus prácticas o pasantías en las mismas entidades. En el marco de la celebración de los 160 años de la Facultad de Ingeniería, no olvide siempre lo que significa llegar a ser un profesional de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su apoyo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.